nombre es Luis Pingel, estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui, dentro de la carrera Redes y Seguridad. Bueno, el tema que llevaré a cabo sería componentes de un computador. Bueno, como ustedes pueden ver en la imagen, es un CPU que está compuesto por unidades ópticas, gabinete, fuente de poder, procesador, CPU cooler por memoria, tarjeta de video, tarjeta de audio, tarjeta madre, disco duro. Bueno, yo les hablaré qué es hardware. Bueno, el hardware es la parte que puedes ver del computador, es decir, todos los componentes de su estructura física. Bueno, como por ejemplo, en la pantalla, el teclado, la torre, el mouse, que hacen parte del hardware de tu equipo. Les hablaré de algunas partes del hardware, como ejemplo, el disco duro. Es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplean un sistema de grabación magnéticos para almacenar archivos digitales. Se componen de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira en gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de esas caras se continúa con un cabezal de lectura o escritura que flota sobre la delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Es memoria no volátil. Tarjeta madre. Una tarjeta madre es la central o primera tarjeta de circuitos de un sistema de cómputo u otros sistemas electrónicos complejos. Una computadora típica con el microprocesador, memoria principal y otros componentes básicos de la tarjeta madre. Otros componentes de las computadoras tal como almacenamiento externo, circuitos de control para videos y sonidos y dispositivos periféricos. Son una de las tarjetas madre vía conectores o cables de alguna clase. La tarjeta madre es el componente principal de un computador personal. Es el componente que integra a todos los demás. Ahora les hablaré de la tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión o un circuito integrado, chips de la placa base de la computadora, que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central del procesamiento, CPU, y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida, por ejemplo, monitor, televisor y proyector. Ahora les hablaré de la tarjeta de sonido. Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para una computadora que permite la salida de audio controlada por un programa informático llamado controlador driver. El uso típico de las tarjetas de sonido consiste en hacer mediante un programa que actúe de mezclador que las aplicaciones multimedia del componente de audio suenen y puedan ser gestionadas. Estas aplicaciones incluyen composición de audio y en conjunción de una tarjeta de videoconferencia, y también pueden hacer una edición de video, presentación multimedia y entretenimiento, videojuegos, como por ejemplo. La fuente de poder. La fuente de poder es un dispositivo que convierte la corriente alterna AC en una o varias corrientes continuas en CC, que alimentan los dispositivos y circuitos del aparato electrónico al que se conecta, la computadora, el televisor, impresora, router, etc. Ahora les hablaré de la unidad óptica.
Se trata de aquellos dispositivos que son capaces de leer, escribir y reescribir datos por medio de un rayo láser en la superficie plástica de un disco. Esta unidad puede estar acoplada dentro del gabinete de la computadora para funcionar de manera externa o bien sea unidad externa de fábrica. Estas unidades se conectan a las computadoras y permiten el uso de diversos tipos de discos como DVD, ROM, CD-ROM, etc. El procesador. El procesador es el cerebro del sistema encargado de procesar toda la información. Básicamente, es el cerebro de la computadora. Prácticamente todo pasa por él, ya que es el responsable de ejecutar todas las instrucciones existentes. Mientras más rápido haya un procesador, más rápido se ha ejecutado todas las instrucciones. Bueno, les hablaré del cooler, conocido como el ventilador. Este elemento se encarga de mantener la temperatura del equipo en el estado ideal, con el objetivo de los extremos del calor que se produce en los ordenadores no acabe con la estabilidad del mismo. El uso del cooler para PC se ha convertido en una necesidad en las últimas décadas, expandiéndose en el equipo informático de manera inevitable para el bien o para mal. Las memorias. Es el dispositivo que retiene, memoriza y almacena todos informáticos durante algún intervalo del tiempo. La memoria proporciona una de las principales funciones de la computadora moderna, el almacenamiento de información y conocimientos. Es uno de los componentes fundamentales de la computadora, que interconecta a las unidades centrales de procesamiento. Les hablaré del gabinete. Es la estructura metálica o plástica cuya función consiste en albergar y proteger los componentes internos, como las unidades centrales del procesamiento, CPU, la memoria de acceso aleatoria, RAM, la placa madre, la fuente de alimentación, las placas de expansión y los dispositivos o unidades de almacenamiento, disquera, unidad de disco rígido, unidades de disco óptico, lectores o grabadores de CD, DVD. Ahora les hablaré del software. Estos son los programas informáticos que hacen posible la realización de tareas específicas dentro de un computador, como por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, las navegaciones web y los juegos y sistemas operativos, etc. Agradezco por ver el video. Gracias.